anotación de la demanda, la intervención, la caución económica, el arras, el derecho de retención, el embargo, y también vimos sobre la garantía fiduciaria, la cláusula de indemnización, la cláusula penal, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, para terminar, cuando hablamos de naturaleza personal, entonces hablamos del arraigo. Empecemos dándole alguna duda a cualquiera de ustedes, si tiene alguna duda. Si me van a preguntar qué va a venir en el examen, se los voy a poner aquí en el chat para que lo tengan ahí claro, ¿verdad? Licenciado, ¿podría explicar lo del derecho a retención? Que a mí eso no me haya quedado muy claro, por favor. Muy bien. El derecho de retención. Cuando hablamos de retener una cosa, se refiere en algunos casos, de mantenerlo bajo nuestro poder hasta que se nos garantice cierta obligación. Y lo que tiene el derecho de retención es que es una facultad derivada de la ley. Específicamente la ley, por eso mencionamos en su momento varios artículos como ejemplo, donde la propia ley me da en este contrato la facultad de poder retener ciertas cosas, ciertos bienes, para que me garanticen la obligación. El ejemplo más rápido que tenemos en el caso de la compraventa, ¿verdad? Si ustedes en calidad de comprador y usted ya tiene el efectivo para poder pagar la cosa o la cosa que está comprando, el bien. Entonces, si el vendedor no se lo ha entregado, dice la ley, que yo tengo la facultad de retener el precio hasta que se me haga entrega de la cosa. Entonces, el derecho de retención es mantenernos en nuestro poder cierto bien, ¿verdad?, para poder disponer, en este caso, de los bienes. ¿De acuerdo? Con el fin de que me garanticen específicamente esa obligación. Lo vimos en el contrato de mandato también. En el caso del mandatario, que es el quien realiza las gestiones, el mandante pues le manda a comprar cierto artículo, ¿verdad? Cierto vehículo, por un ejemplo. Y el precio que le dio pues no ha llegado a su cumplimiento total de parte del mandante. Entonces yo puedo retener el vehículo hasta que el mandante me pague lo que me ha prometido para poderle entregar mi gestión. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sonia. Bienvenida, Sonia. Buenas noches, licenciado. Hablando de la retención, en el laboratorio pasado se nos hacía la pregunta si en el caso la persona que daba como arriendo el lugar podía retener, y en el contrato sí lo menciona. En dado caso hay falta de pago, la persona puede retener los muebles que puedan tener la empresa en el lugar. Entonces, como usted lo menciona ahora, que por ley nos autoriza o tenemos esa facultad, pero se debe de establecer en contrato, ¿cierto, licenciado? En algunos casos, tengan en cuenta, la ley da esa disposición, pero las partes, por ser un contrato, siempre tienen la facultad de pactar cualquier disposición en el contrato que sea legal, ¿verdad? En este caso, en el caso del laboratorio,
pues obviamente las partes ahí acordaron específicamente en hacer nacer el derecho de retención en ese contrato, ¿verdad? Y es legal, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la ley lo autoriza y nace de la ley, pues ahí es donde entra el contrato para aquel acuerdo de voluntades se va a crear como una ley entre esas partes. Cuando habla Juan Manuel de acciones, bueno, el término acción tal vez está incorrecta en la pregunta. No sé si, como estamos hablando de las formas de garantizar las obligaciones, considero que su pregunta es cuántas garantías podemos colocar dentro de un contrato. No sé si Juan Manuel me ratifica esa, porque el término acción para nosotros o para ustedes también en su momento es cuántas demandas podemos presentar, pero por el tema que estamos tratando, no sé si Juan Manuel me corrige, si es buenas noches, Lic, así es. Garantías. Así es, Lic. ¿Ah? Bueno, así en el caso de cuántas garantías usted puede colocar dentro de un contrato, pues la ley no establece un número de garantías. Usted en ese acuerdo de voluntades va a crear y va a tratar de que el deudor, en este caso, se obligue al cumplimiento de esa obligación. Ya si usted le va a pedir, pedir la hipoteca, le va a pedir la casa, le va a pedir, incluso le va a solicitar el derecho de retención, le va a pedir arras, todo en un contrato, pues es legal, sí se puede. Gracias, Lic. Licenciado, tiene su micrófono apagado. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. Entonces decíamos que el arraigo, si bien es cierto, lo vamos a catalogar como una forma de garantizar una obligación, ¿ya? Aquí no garantiza en sí una obligación de carácter de forma patrimonial, como todas las anteriores que hemos visto, sino que en esta lo que busca es asegurar que la persona que vaya a salir del país o que deje el país de Guatemala, estando en un proceso, deje mandatario. Este es lo que necesitamos que entender en el caso del arraigo.
porque en el caso del arraigo, en el artículo 117 del Código Procesal Civil y Mercantil aparece una excepción de arraigo, que no tiene nada que ver con esta, pero su finalidad es esta, ¿ya? Que deje el mandatario judicial. ¿Por qué? Porque ahí donde entra, si hablamos de un ejemplo, en el caso de una pensión alimenticia, ¿verdad? A mí me están demandando por pensiones alimenticias y yo digo, bueno, para evitar el juicio mejor me voy del país. ¿Qué va a hacer la otra parte si yo no estoy? ¿Quién va a cubrir esos alimentos? Entonces, ahí es donde entra el hecho de que yo me vaya del país, ya sea legal o ilegal, tiene como efecto no poder seguir demandándome porque la persona no está en el país, no puede ser notificado, ¿verdad? Entonces, el problema es que ya no vamos a poder demandar. Entonces, a raíz de eso, lo que hacemos es obligarlo a través de una medida de arraigo, ¿verdad? Eso se llama un proceso cautelar de arraigo o una medida de arraigo. Presentamos una solicitud ante el juez y lo que buscamos es que quien vaya a salir del país deje mandatario judicial. ¿Y cuál es la finalidad? Poder seguir demandando. ¿Ya? Veámoslo del otro punto de vista. Porque en el ejemplo anterior, normalmente el varón dijo, bueno, me voy del país, se va a ir del país, y la que está interesada en que esté en el país es la esposa o ex esposa. Entonces, ella es la que solicita una medida de arraigo en contra para que yo deje mandatario judicial. Y yo me vaya del país, porque al final de cuentas, no es que no me pueda ir del país, porque no es un arresto domiciliario, ¿verdad? Ahí el arresto domiciliario sí me va a dar esa obligación de no salir del país o del departamento, ¿ya? Entonces, ahí inmediatamente el arraigo lo que va a hacer es esto, que se busque y que deje apoderado, dice la ley. Ese apoderado para poder seguir demandando y que él cumpla, miren, la obligación dentro de la demanda. ¿Ya? Esto es lo que tiene. Al final buscamos esto, que se cumpla la obligación. Entonces, entendamos de esa manera. Se utiliza más procesal, pero en este caso no es de carácter patrimonial. Vamos, alguien, Fátima, pregunta. Bienvenida, Fátima. Dime. Bueno, en el caso del laboratorio, sí, obviamente fue específicamente para que ustedes identificaran quién demandar, ¿verdad? Decíamos en su momento, por respuesta, cuando ustedes hacen un instrumento público, en calidad de notarios, los que comparecen en la introducción del instrumento público son los obligados o las partes que participan. Dentro del cuerpo, ahí es donde entraba y aparecían otros, ¿verdad? Y habían sociedades distintas, ¿verdad? Y dentro de eso, ¿quién se obligaba? ¿Quién era ahí era el distractor? ¿Quién era las partes? El sujeto activo, pasivo, el acreedor, deudor. Pues obviamente ahí, por ser un instrumento público, estamos hablando de que es la introducción,
ya en el cuerpo, pues obviamente, si seguimos, porque el laboratorio lo dejé a la mitad, dentro de las preguntas ¿hay vicio del consentimiento y de cuál? Ahí tendrían que identificar ustedes si hay vicio del consentimiento, hay error de persona. Entonces, ya ahí, ¿por qué? Porque hay personas totalmente distintas, ajenas, que no tienen nada que ver con el contrato. Por esa razón, se hizo en el instrumento público de esa manera, ¿verdad? Entonces, pero veámoslo de esta manera. En un proceso o en un negocio jurídico, si tú eres la parte acreedora o compradora, ¿verdad? Tienes que determinar y estar en la introducción con tus generales de ley. Continuando entonces, tenemos acá el arraigo, ¿verdad? Que es una medida, podemos verlo de un proceso cautelar o una medida cautelar, pero la finalidad es esto, que se deje mandatario para que cumpla con la obligación. Por esa razón lo colocamos dentro de este proceso, ¿verdad? Vamos a escuchar a Juan Francisco Verdugo. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo para saber si entendí bien la diferencia entre el arraigo y el arresto domiciliario. Podríamos decir, yo sé que no es así, pero podríamos decir que el arraigo es una prohibición dirimente, ya que puede ser subsanada toda vez que quien va a salir del país nombre deje un mandato. Y en cambio el arresto domiciliario sí es una prohibición tácita, porque o una prohibición absoluta, debido a que el arresto domiciliario sí no permite que haya una medida como para que se pueda sortear esta prohibición. ¿Es así, Lic? Claro, no entramos a ver lo que es el arresto domiciliario porque en materia civil, pues obviamente no se utiliza arresto domiciliario. Eso es un proceso penal. Aquí en materia civil, ustedes pues obviamente tienen que utilizar medidas dentro de un proceso civil que vayan a garantizar, pues obviamente que cumpla con esa obligación, en este caso el deudor, porque en este proceso, veamos lo que dice el 500. En el caso del arraigo, porque no hemos dado el fundamento legal del arraigo, el arraigo se encuentra en el 523 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si Juan Francisco tiene Código Procesal Civil para que me lo lea. Fíjese que sí, tengo Lic, pero yo ando en ruta, entonces no puedo leer. Entonces vamos a darle Gracias. lectura a nosotros. Gracias. Establece, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado, dice, pedir que se le arraigue en el lugar que se deba de seguir el proceso. Si se dan cuenta, la finalidad es que esté dentro de este proceso, ¿verdad? O esté para poder defender su demanda. Ahora, vean lo que dice el artículo 524. Al decretar el arraigo, dice, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que sigue o haya de seguirse el proceso, ¿verdad? Sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato
y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso. Y en su caso, sin llenar los requisitos del párrafo siguiente, dice. En el caso de los alimentos, en procesos sobre alimentos será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de las obligaciones por el tiempo que el juez determine. Entonces, esto es una situación eminentemente civil, ¿verdad? Donde se busca que esta persona esté dentro del país para que cumpla esa su obligación, o en su caso, pues deje mandatario. Con esta, precisamente, obligación, o esta finalidad, cumplir con la obligación dentro de la demanda. ¿Estamos? Por eso se dice que es de naturaleza personal porque obviamente a la que se le está prohibiendo, en este caso, salir o dejar mandatario, es a una persona, en este caso el demandado. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Lic. Muy bien, ahora vamos a otro tipo de procesos. O tipo de garantía, dice de naturaleza procesal. En el concepto de naturaleza procesal podemos establecer que la propia ley nos otorga un procedimiento para poder garantizar nuestras obligaciones. ¿Ya? Obviamente, ¿de qué procesos estemos hablando? ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de una acción en contra de una persona, un procedimiento que la ley propia nos da, un juicio, por decirlo así, ¿verdad? Un tipo de juicio que nosotros podamos utilizar y va a tener una finalidad, que nos garanticen nuestra obligación. Por esa razón lo ponemos de esta manera. Dentro de ella tenemos la acción pauliana. Se llama acción pauliana por el pretor Paulo en el derecho romano, en la época de Roma, donde el pretor Paulo, como juez en su momento, el pretor se le denominaba los jueces en el derecho romano, él inventó una forma de solucionar ciertos conflictos. A la acción pauliana se le llama revocatoria. Y no estamos hablando, y vamos a poner aquí en la nota, revocatoria no es un recurso procesal, porque en su momento ustedes van a ver que el recurso de revocatoria son formas de impugnar resoluciones de jueces, pero en este caso no. Aquí hablamos de revocar. El término revocar se refiere a dejar sin efecto un contrato. Pero ahí donde entra, tenemos que identificar que la revocatoria solo se puede dar por una causal. La causal específica es, o por qué vamos a querer dejar sin efecto este contrato, es por fraude de acreedores. Ahora les pregunto, ¿quién es el que va a iniciar la acción? O el proceso, el procedimiento. Pues el acreedor. Por eso tienen que identificar ustedes que existe algún fraude de alguna naturaleza para poder decir, mire, están perjudicando mi derecho
está el deudor cometiendo un fraude y me está perjudicando. Dentro de eso, podemos iniciar la acción de revocatoria. Identifiquemos en el código dónde está. Por favor, si tienen código, ubiquémonos por ahí en el artículo. Vamos a sacar nuestra ley. $1,290. Ubíquese en 1,290. Está un poquito escondidito dentro de las obligaciones. Después de la simulación, ¿verdad? Ahí aparece el 1,290. Voy con la lectura. Todo acreedor, dice, puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. A ver, el acreedor, ¿qué derecho tiene? Vamos a preguntarle aquí a Dulce Daniela Castellanos. A ver, señorita Dulce, ¿cuál es el derecho del acreedor en el negocio jurídico? A ver, dice no tiene micrófono. Estoy en... Bueno, más o menos. Ella dice el derecho de pedir la revocación. Bueno, esa es la facultad en sí. Hablemos del negocio jurídico, porque hablamos qué derecho tengo yo del negocio jurídico en mi calidad de acreedor. La facultad de exigir el cumplimiento de la obligación, ¿ya? Porque tenemos ese derecho, tenemos que ver que la ley en el 1,290 nos da un derecho de poder demandar, en este caso. Esa facultad de pedir la revocatoria que dice Dulce es cierto, porque en el caso del acreedor sí tiene esa facultad de pedir la revocación de los negocios jurídicos hechos en su fraude a través del juicio ordinario. Miren, tenemos que iniciar un proceso totalmente distinto y en un juicio ordinario plantear desde mi demanda y ¿a quién voy a demandar? Al deudor. Es quien es el sujeto pasivo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él hizo, en este caso, negocios jurídicos con distintas personas que no sea
mi persona. Entonces, veámoslo de esta manera, un ejemplo. Imaginémonos que vienen ustedes, fueron ante un prestamista, ¿verdad? Y el prestamista, a veces, en algunos casos, han escuchado de gemiescritura, dicen por ahí. ¿Ah? Ese de gemiescritura se refiere a veces que solo el prestamista por confianza se los entrega, ¿verdad? Los aguarda ahí como prenda, pero nunca hace un contrato de mutuo con garantía hipotecaria donde vamos a ir a grabar el registro, ¿verdad? A veces solo lo hace de esa manera, en prenda. ¿Qué pasa si, como yo sé que solo lo dejó en prenda y yo vendo la casa con otra persona? Ahí ya estoy cometiendo fraude a mi acreedor porque a él no le estoy estableciendo que existe una deuda que se ha dejado en garantía, pero ¿por qué razón se logra hacer? Porque la deuda, o en este caso, el bien dado en garantía, no se entregó, no se anotó como de forma legal. Entonces, ahí está como si fuera empeñada, por decirlo así, la escritura. Nunca se hizo un gravamen y yo tengo esa libertad de decir, venderlo. Lo vendí. Ahí vino Juan Verdugo, ¿verdad? Él fue el quien compró esa casa que yo en su momento había hipotecado con un prestamista, pero esa hipoteca nunca nació a la vida jurídica porque él solo me quitó la escritura. Y yo tenía copia. Miren lo que va a pasar ahí. Yo tenía copia. Incluso en el registro de la propiedad solicité una certificación, ¿verdad? Y ya tengo nueva escritura, ¿ya? Legal para poder hacer un negocio jurídico. Lo vendo y ahí donde entra, al momento de enterarse que existe una venta, entonces yo demando al sujeto pasivo en un juicio ordinario de revocación o de revocatoria. ¿Y cuál es la finalidad? Revocar ese negocio. ¿A quién se lo vendimos? Al tercero de buena fe, porque siempre hay un tercero de buena fe que él estableció que no existía gravamen, limitaciones y adquirió, en el ejemplo, Juan Verdugo. Él es el que compró la casa. Él es el tercero de buena fe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si él invirtió todos sus ahorros y existe un juicio de revocación donde a él lo obligaron, el juez por disposición legal, le obligó a entregar nuevamente la propiedad al deudor? Miren lo que pasó ahí. Él quedó sin su dinero y quedó, por orden legal, obligado a entregar nuevamente la casa al deudor. Ahora, miren lo que hicimos nada más, revocar el contrato jurídico o negocio jurídico que se había hecho. Ahora, el problema es de que tenemos este tercero de buena fe. Es, en el ejemplo, Juan Verdugo. ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí hay un negocio jurídico que hubo un vicio del consentimiento, porque a él no le dijeron que estaba hipotecado o que estaba dado en hipoteca, que en su momento iba a tener problemas. Eso no se hizo. Por esa razón, procedió la revocatoria y el tercero de buena fe. ¿Qué harían ustedes? Ustedes son los terceros de buena fe. A ver, ¿quién me aporta ahí? ¿Qué harían ustedes?
Lick, en este caso, la persona que inicialmente era la deudora, que fue quien dejó la escritura tal y como usted lo mencionó con el prestamista y que vendió la casa de manera fraudulenta, entonces el tercero de buena fe tiene todo el derecho de demandar a la persona por fraude. Muy bien. Fraude. Pero el fraude, estafa, ¿verdad? Estafa. ¿Ah? Es un proceso penal. Y el proceso penal es solo en contra de la persona por el hecho de que me estafó, ¿no? ¿Y mi dinero? ¿Qué pasa? ¿Cómo recuperar mi dinero? Muy bien. Continuamos. Miren lo que pasó. Yo no sé si ahorita quédense con esta situación. ¿Qué pasa con ese dinero, verdad? ¿Cómo recuperar? Por una razón, porque la revocatoria ya pasó. La revocatoria se hizo entre el acreedor y el deudor, si ustedes se dieron cuenta. El pobre, no pobre, el tercero de buena fe, aquí no está. Aquí en la revocatoria ni lo incluyeron, porque yo demandé al acreedor, yo en mi calidad de acreedor demandé en juicio ordinario al deudor, ¿verdad? Para poder resolver o dejar sin efecto ese negocio jurídico. ¿Ya? No sé si logramos captar en este caso. Licenciado, yo aquí tengo una duda porque yo creo que el tercero de buena fe, es mi pensar, tiene más probabilidades ya sea de recuperar su dinero o de quedarse con la casa que el prestamista que solo recibió las escrituras, porque al principio del ejemplo usted manifestó que no hubo escritura, ni hubo gravamen, ni nada, sino que solo le dejó la escritura y el otro le entregó el dinero. Entonces, al no haber gravamen, el deudor ante el prestamista es como que no tuviera una obligación, mientras que con el otro sí tiene un contrato de compra-venta del inmueble, y ahí por eso le decía que yo siento que tiene más garantía el tercero de buena fe que el prestamista que solo le dio el dinero al otro a cambio de el depósito de las escrituras. Muy bien. Legalmente es así, pero vamos al ejemplo donde en teoría hay una obligación de parte entre el acreedor y el deudor, ¿verdad? Porque sí se puede hacer. Eso, en el caso del deudor, yo puedo en calidad de acreedor llevarlo a un juzgado de paz, que él reconozca la deuda que tengo y que reconozca la garantía. Con eso es suficiente para poder grabar y después de eso, pues obviamente pedir la revocatoria. Eso sí se puede hacer de forma legal. Pero imaginémonos que ese proceso ya está. Entonces, ahorita ya hay una obligación generada, ¿ya? Entonces, la revocatoria, lo que quiero que tengan ahí en cuenta es que sí se tiene que dar solamente entre el acreedor y deudor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué va a pasar por el tercero de buena fe, porque ya en el proceso penal, ya identificaron ustedes que hay una estafa totalmente, pero eso es penal, ¿verdad? Aquí estamos viendo desde el punto de vista civil, qué hacer, porque hay, si hablamos de una casa, hay pues, mínimo 100,000 quetzales en juego por ahí. ¿Qué voy a hacer? Ahora, eso lo va a resolver la siguiente acción. Preguntas entonces sobre la acción pauliana o la acción de revocatoria. Hay un plazo importante que tenemos que tomar en cuenta en la acción pauliana. Eso lo vamos a establecer en el artículo 1300. Vean lo que dice el 1300. La acción de revocatoria prescribe en 1 año, contado desde la celebración del negocio jurídico
o desde la fecha que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. ¿Ah? Entonces, ¿de qué negocio estamos haciendo? ¿Ya? Del negocio jurídico que hizo en fraude. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora vamos a contestar qué pasa con el tercero de buena fe, porque estas 2 o 3 acciones vienen en cierta forma ligadas, porque si yo en mi calidad de acreedor pido la revocatoria de un juicio a través de un juicio al deudor y el juez lo otorga inmediatamente, hay un tercero que queda de buena fe ahí, ya perjudicado. Para eso tenemos que iniciar otra acción llamada acción publiciana, redivitoria o con el objeto de que se declare la rescisión del contrato, porque la resolución del juez ya está ahí, la obligación de devolver. Pero ahí es donde entra, si hay buena fe entre el deudor, en este caso, y el tercero de buena fe, donde se entregan el dinero, ¿verdad? Todos contentos, porque yo recuperé mis 100,000 quetzales por orden de juez, los tengo que devolver, yo recibí mi dinero y todos contentos, ¿verdad? El problema es que el deudor, no por nada es deudor, se gastó el dinero y no tiene dinero para pagarme. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde entra, pedimos la acción publiciana, redivitoria, que tiene un objeto de rescindir el contrato, ¿ya? Por vicios del consentimiento o por vicios por evicción. ¿Ah? Hablamos en su momento de los vicios del consentimiento, ¿se recuerda? No hay voluntad expresa, hay dolo, hay error, hay simulación, hay violencia, hay un vicio del consentimiento, ¿ya? Y por evicción, en este caso, la evicción, lo que establece la ley es por sentencia que declarada en contra del negocio jurídico. Eso es lo que tenemos que ver, la evicción. Y ahorita vamos a ir a ver los fundamentos para que ustedes tengan ahí en cuenta. Entonces, el tercero de buena fe, para contestar la pregunta ¿qué hacer? Él tiene que iniciar su acción publiciana, redivitoria o con el objeto de que el juez verifique que existieron vicios o no del consentimiento. ¿Por qué? Porque ahí donde entra, si hay un negocio jurídico fraudulento en contra, pues yo también puedo ser partícipes o cómplices de una estafa, ¿verdad? Pueden sindicarme a mí hasta vincularme en una red de estafadores. Entonces, para todo eso, en teoría, aquí estamos con un tercero de buena fe que salió perjudicado con ese negocio jurídico. Entonces, ¿cuál es el efecto? Aquí es que se declare que existió vicios del consentimiento y que el juez obligue, en este caso, al deudor a pagar no solo el dinero, no solo en este caso la deuda, ¿ya? El precio de la cosa, sino que también daños y vicios. Vámonos entonces a la acción publiciana. Vámonos
por favor, revisen el 1561. 1561. Pónganle ustedes ahí un epígrafe que puedan identificar como acción publiciana o acción de redivitoria, así se le conoce. Vamos a darle lectura. 1561. Por vicios ocultos de la cosa, tiene que el adquiriente derecho de ejercitar. Miren lo que dice el adquiriente. ¿Quién es el adquiriente en este negocio jurídico? El quien obtuvo la cosa. En este caso, si hablamos desde el punto de vista de la revocatoria, el tercero de buena fe. A su elección dice la acción redivitoria para que se rescinda el contrato o la acción estimatoria para que se devuelva el precio de la cosa vale menos. En este caso, dice, el enajenante está obligado al saneamiento por vicios y defectos ocultos. Entonces, aquí, ¿qué hubo? Por el hecho de que tengo una sentencia, tengo un acto de revocatoria en mi contra, pues hubo vicio del consentimiento, ¿no? Si me hubieran dicho que estaba en garantía y hubiera adquirido el bien inmueble a sabiendas que tiene como garantía la obligación, pues obviamente ahí no hubo vicio del consentimiento, porque ahorita me acaban de quitarme el bien inmueble y yo sabía que estaba hipotecado. Entonces, ahí no hay vicio del consentimiento. El vicio del consentimiento se refiere de que no me dijeron tal situación, ¿verdad? Entonces, por esa razón sí procede, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el segundo proceso, ¿ya? La acción publiciana, que es un proceso, es un procedimiento que busca garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Y cómo lo van a obligar? A través de la resolución del juez. En este caso, la acción publiciana, por ser una acción de rescisión de contrato, se debe tramitar en un juicio sumario. Un juicio sumario civil. Ahí tienen ustedes dos acciones, el cual la ley establece de la forma como utilizarlo, ¿verdad? Para poder determinar y exigir que me cumplan la obligación, ¿verdad? Entonces, la acción publiciana y la acción pauliana. Vamos a las preguntas. Si tienen alguna duda en cuanto a esto de la acción pauliana y publiciana. Licenciado, buenas noches. Dígame. Con una duda del artículo 1561, cuando habla de la acción estimatoria, habla del juicio ordinario, licenciado. Bueno, muy bien. Sí, este es otra cosa. La acción de redivitoria termina hasta donde dice que se rescinda el contrato. Esa parte donde dice, o la acción estimatoria es el siguiente proceso que es la siguiente acción que podemos utilizar, ¿verdad? Si ya usted identificó que es totalmente distinto, ¿verdad? Y eso es bueno.
Catherine Ramos pide en qué epígrafe. En el 1561 pónganle o marquen específicamente de 2 colores su artículo. Un color donde dice, por los vicios ocultos de la cosa tiene el adquiriente derecho de ejercitar a su elección la acción redivitoria para que se rescinda el contrato. Hasta ahí. Esto se le llama acción publiciana. Ahora, del otro color, marquen el resto del artículo. Dice, o la acción estimatoria para que se le devuelva el precio de la cosa vale menos, dice. Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero eso se le llama acción estimatoria. Dice Andrea Suseli, por curiosidad, dice, ¿cómo fue que el pretor Paulo aplicó la forma de solución a ciertos conflictos? Bueno, pues el pretor Paulo era un juez, en este caso del derecho romano, magistrado de los altos jueces. Entonces lo que hizo es crear esa resolución. Son resoluciones que ellos crearon para poder rescindir ese contrato, de que dejando sin efecto, pues obviamente los contratos que habían hecho posteriormente al que se considera, en este caso, un fraude. Eso es lo que hizo en su momento, ¿ya? Emitió resoluciones obligando al otro a devolver las cosas en el estado en que lo tenía. Eso es lo que hicieron. Bueno, terminamos entonces viendo lo siguiente. La acción estimatoria. Cuando hablamos de una acción estimatoria, voy a pedirle favor a alguien que sea, no sé, tal vez alguien que se dedique a la mecánica, por favor, que me diga. Voy a necesitar ahí su ayuda para un ejemplo específico. ¿Alguien que se dedica a la mecánica? No hay mecánicos aquí. Bueno, entonces mejor aún. Así me van a creer. Miren lo que va a pasar, pues. Imaginémonos que yo con Johanna López, ella me vendió un vehículo y voy a poner ciertas características del vehículo. ¿Ya? El ejemplo sería la compra de un vehículo, valga la publicidad, Honda, no sé si ustedes conocen esta, Honda del Sol, ¿ya? 2 puertas, modelo 1995, color rojo. ¿Ah? Como yo no sé de autos, ¿verdad? No soy mecánico, pero a través de mis ojos lo vi bonito el vehículo. Y saben que si alguien sabe de vehículos, este carro es un carrito deportivo muy bonito que, ahí donde entra, valor del vehículo, 30, vamos a poner 40,000 quetzales. ¿Ya? Ahí está, el ejemplo. Ya me gustó,
está totalmente funcional, no hubo vicio del consentimiento, que ojo, que ahí donde entra, no hubo vicio del consentimiento, ¿ya? Más que el valor. Ahí donde, de hecho, sí hay vicio del consentimiento, porque hay un valor. En el mercado, al consultar al mecánico, por eso que necesitaba un mecánico, él me estableció que el valor de ese vehículo era de 23,000 quetzales máximo. ¿Ya? Miren, ahí hay un conflicto, porque yo lo sobrepagué, por decirlo así, según ahora el mecánico. Yo lo pagué, me dijeron que era ahí donde entra, no hay vicio del consentimiento sobre la cosa, sobre el bien que podamos alegar. Ese es uno de los puntos. Tampoco queremos devolver el vehículo porque a mí me interesa. El problema es el valor. Lo sobrevaloró. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ahí donde entra, hay una acción llamada acción estimatoria. La acción estimatoria tiene como una finalidad que el juez justiprecie la cosa. Y que al momento de justipreciarlo, ¿ya? Y determine que mi cosa, en este caso el vehículo, vale menos o es de menor valor, obligue a la otra parte a devolver el precio que pagué de más. Miren, interesante. Y ahí donde entra, si ustedes no han hecho su tesis, punto de tesis, por una razón. No creo que aquí en el país alguien haya utilizado esa acción estimatoria. Al momento de considerarse violentado en su derecho por el hecho que es muy caro, mejor devolverme mi dinero, que tu cosa vale menos. ¿Ya? Y punto. Más se inclinan a una rescisión de contrato. Pero en miren lo que buscamos. El juez lo va a valorar y lo va, en este caso, obligar a través de la resolución que el que me vendió el vehículo, por el hecho de que haya pagado yo 40,000 y se determinó que el vehículo vale en el mercado real 25. De 25 a 40, pues esa es la obligación que en este momento va a generar al quien me vendió el vehículo, al pago de 15,000 quetzales, por haber establecido que la cosa vale más. Entonces, por esa razón, y solo procede, dice, por vicios ocultos. Por eso decía, aquí es interesante porque el vicio oculto es el valor del bien. ¿Ya? Debe de haber vicios, puede haber de otra naturaleza, sí puede haber, hay que buscar del por qué. ¿Ya? Él me estableció que estaba nítido, ¿verdad? Y las pastillas, el clutch ya no sirven, todo eso, al final me da a entender a mí que existe un vicio.
¿verdad? En este ejemplo pusimos el precio, porque sí me determinó, estaba nítido, pero el precio estaba sobrevalorado. Entonces, ahí me hizo creer, por decirlo así, que esa cosa o el vehículo valía más. Entonces, hay que buscar específicamente, ¿ya?, cómo poder identificar un vicio del consentimiento para poder establecer que me obligara al pago de estos 15,000 quetzales. Miren, ese es el resultado de buscar una acción estimatoria. Vamos a leer lo que dice el 1561 de nuevo. Por los vicios ocultos de la cosa, dice, tiene el adquiriente derecho a ejercitar a su elección. 1. La acción redivitoria, ya saben ustedes que para rescindir el contrato, dejar sin efecto, que él me devuelva mis 40,000, yo le devuelvo el vehículo. Pero aquí podemos también, por vicios ocultos, dice la ley, ¿ya?, tenemos que establecer que existe una acción estimatoria para que se devuelva el precio de lo que la cosa vale menos, dice. Entonces, ¿cómo se justiprecia? Se valora, hace un avalúo, ¿verdad?, a través de mecánicos, automotrices, conocedores del vehículo. Entonces, todo eso se tiene que determinar y probar. Y, como decía el compañero, en juicio ordinario, para que ustedes tengan en cuenta ahí. Muy bien, terminamos con alguna duda que ustedes tengan ahí. Dime, Juan Francisco. Sí, gracias, Lick. Fíjese que estaba analizando el ejemplo que usted nos puso. Yo entiendo que es una situación hipotética, pero yo pienso que tal vez esta acción estimatoria podría pegar un poquito más en cuanto a, por ejemplo, que el motor ya estuviera quemando aceite y le echaron algún tipo de bardal o de aditivo para que no se notara, o que la Catarina ya estaba con los dientes gastados, alguna situación así. Lo que pasa es que, digamos, atendiendo a que Guatemala es un país de libre comercio, las empresas tienen la libertad o los comerciantes tienen la libertad de fijar el precio de sus productos, y el cliente pues tiene también la potestad de elegir en dónde los adquiere. Entonces yo siento que tanto por el precio sería un poquito difícil que pegara una acción estimatoria, y así como lo que le mencionaba del motor o de alguna pieza que estuviera gastada y que hubiera sido simulada, porque ahí se habría vicio en el consentimiento. Ah, claro, estamos en eso. Por eso digo, aquí por el caso hipotético nos atrasamos de un punto, el precio, ¿verdad? Pero es por eso. Tenemos que adecuar específicamente dónde está el vicio, porque puede que haya error, porque no estamos hablando no solo de uno, sino que hubo dolo, hubo simulación, puede que haya violencia. Ahí es donde entra la acción estimatoria, pero como el punto es que yo quiera quedarme con la cosa, entonces aquí al momento de quererme quedar con la cosa, pues obviamente tenemos que entender que se va a justipreciar. Bueno, muy bien, entonces lo dejamos ahí, entonces hasta ahí el día de hoy y hasta ahí el examen, me imagino yo. Por favor, si se dan cuenta, no es que quiera cargarles mucho contenido, pero todo va relacionado. Entonces, no puedo decirles si no me estudian ciertos temas, porque al final de cuentas me van a decir, mire, estos temas eran de la vez pasada porque eran vicios ocultos, y todo está relacionado. Entonces, por favor, repasen el examen, pues obviamente viene totalmente fácil, con el tiempo prudencial, ¿verdad?
para que ustedes puedan tener al tanto su examen, ¿de acuerdo? Por favor, Lick, gracias. Gracias, Lick. Feliz noche, entonces. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick.